intento suicida forma parte de lo que se llama conducta suicida. Son toda una cantidad de acontecimientos que pueden ir desde la idea, el gesto, la acción, hasta la consumación de un acto en el cual la persona intenta dañarse a sí mismo. O sea, son acciones con las que hay agresión. También se llama acciones autoinfligidas, o sea, la persona se hace daño a sí misma. Estos actos pueden terminar incluso con la muerte, lo que llamaríamos entonces el suicidio. Aunque es una cuestión individual, la conducta suicida está considerada como un grave problema de salud por todos los acontecimientos, digamos, negativos que trae. Sobre todo la pérdida de personas jóvenes, saludables, donde hay una cantidad importante de años de vida potencialmente perdidos, o sea, años de utilidad, en los cuales la persona puede rendir mucho. Hay grupos que son específicos, digamos, de mayor riesgo para cometer un acto de suicidio o incluso una conducta suicida. Está reconocida la adolescencia, esa que transita de 10 a 19 años de edad, en la cual hay una serie de características muy particulares de este grupo. Son personas que están transitando de la niñez a la adultez, que tienen una serie de manifestaciones desde el punto de vista biológico. Hay importantes cambios hormonales, importantes cambios en la estructura física del cuerpo. El adolescente está creciendo, se está transformando en un joven y después será un adulto. Ese es un grupo de riesgo muy importante. Está también el otro extremo de la vida, digamos la llamada tercera edad, adulto mayor, la ancianidad, personas que pasan los 60 años, 65 años. Pero un adulto también puede ser un riesgo, porque depende incluso de las condiciones físicas, emocionales, sociofamiliares que la persona está transitando. Es más frecuente después de los 45 años en los hombres y de 55 en las mujeres. O sea, la conducta suicida en un niño es poco frecuente. O sea, menos de 10 años no es muy frecuente que esto suceda. Pero estos grupos que te he comentado, el adolescente y el adulto mayor, son en cuestiones de edades los que con más frecuencia llegan a cometer un acto de suicidio. Incluso pueden llegar a morir. Existen factores de riesgo que son perfectamente identificables. Lo podemos clasificar incluso, factores de riesgo biológicos, sociales, familiares y psicológicos. En los biológicos estaríamos hablando incluso de los grupos de edades. Ya cuando sabemos que estamos en presencia de un grupo de edad donde hay la probabilidad de que haya este tipo de comportamiento, hay que tenerlo presente. Cuando se dispensarizan los adolescentes en la atención primaria de salud, se dice que hay que dispensarizarlo como un grupo de riesgo de conducta suicida. Existen otros factores biológicos también que tienen que ver con enfermedades. O sea, la presencia de una enfermedad psiquiátrica en un familiar, la presencia de una enfermedad terminal en un miembro de la familia, la presencia de la depresión. La depresión es una entidad desde el punto de vista psiquiátrico que concomita siempre con la conducta suicida. Muchas veces están deprimidos, están tristes, hay melancolía, hay baja autoestima que hace muchas veces que se relacione mucho con los estados de depresión. Desde el punto de vista familiar, la dinámica familiar. Se han hecho estudios en nuestra provincia de conducta suicida y dinámica familiar, en adolescentes específicamente y en otros grupos de edad. Y siempre nos aparecen algunas categorías del funcionamiento familiar afectadas. Aparece la comunicación, aparece la cohesión, aparece la afectividad. O sea, son familias donde no funcionan adecuadamente y cuando se hace un estudio de funcionamiento, familias disfuncionales o moderadamente disfuncionales, donde casi siempre hay un conflicto adolescente. Según investigaciones realizadas en la provincia, los intentos de suicidio han ido aumentando en las últimas décadas, algo que ocurre también a nivel de país. Se conoce que constituye la 10ª causa de muerte para todas las edades y la tercera para el grupo de 10 a 19 años. Como vemos, en el caso de los adolescentes, se ha convertido en un problema de salud con gran repercusión emocional por la posible pérdida de la vida de una persona joven. La adolescencia es una etapa de cambios en la que ocurre la transformación del niño en adulto. Tiene características muy peculiares y una de las más peligrosas del pensamiento adolescente es la de sentirse invencibles, como si lo malo le ocurriese a otros.
Y es que existen rasgos o atributos de la personalidad del adolescente que se convierten en factores de riesgo para cometer un acto suicida. El anciano solo está considerado como un grupo importante de vulnerabilidad para cometer un acto suicida, por todo lo que la soledad lleva, por todo lo que el estado de sentirse sin protección, sin cuidado, la tristeza, la melancolía. Hoy nosotros estamos viviendo una problemática de los años de vida en Cuba, o sea, la expectativa de vida en Cuba ha trascendido, está cerca de los 80 años, 75, 78, en hombres y mujeres, y esto hace incluso que muchas veces estas personas ya hayan perdido a algunos de sus familiares. El tema de la emigración ha dejado a muchos ancianos solos y se convierte esta problemática en un riesgo desde el punto de vista social para la conducta suicida. En cuanto a los métodos que se utilizan con mayor frecuencia, existen también los llamados métodos letales y métodos no letales, que tienen mucho que ver con la intención, la intensidad, el uso exactamente de la herramienta que se vaya a utilizar, valga la redundancia, para cometer el acto suicida. Con relación a esto, hay estudios incluso que hablan de que es más frecuente el intento suicida en mujeres que en hombres. Y sin embargo, es más frecuente el suicidio en hombres que en mujeres. Y tiene mucho que ver con los métodos. O sea, en la medida que un hombre o una persona, en sentido general, utiliza un método que sea más letal, va a contribuir, por supuesto, a que la conducta llegue a su fin. O sea, llegue a terminar con la vida de esa persona. En el caso de los hombres es muy frecuente el ahorcamiento. El tema del uso del arma de fuego es también frecuente. En el caso en Cuba no tanto, porque el uso de armas de fuego en nuestro país está muy limitado, pero se han conocido casos de personas que han tenido acceso a las armas de fuego y lo han usado. Y el prenderse candela. Y existen métodos entonces que no son letales, que son aquellos en los cuales, como te comentaba ahorita cuando hablamos de la adolescencia, que la intención es ganar alguna prebenda, llamar la atención, decir, me está pasando esto y ayúdenme, pero no hay una intención directa. Ahí está entonces lo que muy frecuentemente se usa en estas edades también, la ingestión de medicamentos. Usan los medicamentos, los ponen a visibilidad de las personas con las que viven para que se den cuenta qué tipo de medicamentos usaron, y es lo que más frecuente llega incluso a los centros de salud mental y a la llamada a nuestra clínica del adolescente aquí en este grupo de edad, donde casi siempre cuando uno vaya a hacer los registros es la ingestión de tabletas, lo que es más frecuente. Hay personas también que en cuestiones de ingerir han ingerido sustancias que son tóxicas al organismo, ¿verdad? Incluso la sosa cáustica, cosas así, que sí son ya mucho más letales. Ahí estaríamos hablando también de un método letal usado cuando la persona sabe qué tipo de sustancia está ingiriendo. Cuando un adolescente, una persona llega con un acto suicida en proceso a un centro de salud, lo primero que hay que hacer es evaluarlo, ¿verdad? Si hay que hacer algún tipo de acción rápida, médica, se hace con él e inmediatamente remitirlo a un centro de psiquiatría, a un centro de salud mental, infanto-juvenil o a un servicio de adultos, donde hay entonces un proceso de 24 horas para hacer el análisis de la persona, generalmente queda hospitalizado. Al terminar esas primeras 24 horas, en dependencia del proceso que se haya vivido, la persona regresa al sistema de atención primaria de salud, donde hay un programa nacional de prevención y atención de la conducta suicida en nuestro país, que tiene varios años de desarrollado y que está establecido todo lo que hay que realizar. Tiene estrategias de comunicación, tiene estrategias de información, tiene qué se va a hacer con la familia, con la comunidad, con los individuos. Y hay que trabajar todo eso y debe ser dispensarizado en un año, donde hay una consulta, los primeros 3 meses una consulta mensual y después la consulta se va haciendo más distante. Eso es lo que tiene que ver con la atención. Muchas veces cuando hacemos los análisis de los métodos podemos entonces ver realmente la intención que había, la gravedad de la acción. Porque cuando uno va a hacer un análisis de una conducta suicida, ve la seriedad y la gravedad. Entonces esos dos elementos te van dando idea de cómo se están comportando. Por eso muchas veces cuando hacemos estudios de adolescentes decimos, son intentos poco serios y poco graves. O sea, no hay una gran repercusión de la conducta suicida. Ahora, quiero hacer un acápite con esto de la seriedad y la gravedad. Siempre es importante tener en cuenta que cuando una persona lo verbaliza, lo deja escrito, lo hace saber, ya ahí hay una idea suicida establecida.
Y entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque esta es la común valoración del que se va a matar, no lo dice. Cuidado. Casi siempre cuando se hacen evaluaciones después o se hacen la llamada autopsia psicológica de este tipo de comportamientos, vemos que hay casi siempre una preintención de reconocimiento de que la persona intentaba, estaba pensando, tenía. Por eso siempre es importante preguntar. Nosotros en el ámbito de lo profesional no podemos perder de vista nunca un tipo de pregunta como esta. Cuando tenemos ante nosotros una persona con un cuadro depresivo profundo, con un conflicto familiar, cuando la persona está a borde de una catarsis psicológica, tenemos que hacer este tipo de preguntas y tenemos que hacer este tipo de diagnóstico. O sea, cuando va a ser un diagnóstico presuntivo, puedes decir, el paciente tiene un síndrome depresivo, el paciente tiene cualquier tipo de patología, un trastorno de personalidad, pero siempre hay que poner, y tiene un riesgo suicida. Porque ese es, como decimos nosotros, el foco que nos va a centrar la atención para poderlo evaluar. Desde el punto de vista de lo profesional, pero desde el punto de vista de lo familiar también es importante. Hay que reconocer dentro de la familia qué está pasando y que la familia reconozca cuando su hijo o cuando su abuelo o cuando su padre o madre tiene una situación psicológica que puede conllevarlo a un comportamiento suicida.